Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Como lo anunciamos hoy en Entrevista Venevisión, recibimos a Luis Eduardo Martínez. Él es dirigente del Partido Acción Democrática y también ex gobernador del estado Monagas. Bienvenido. Muchísimas gracias, Lirio. Contento de estar con ustedes. Además, hoy en el cumpleaños número 55 de Venevisión, ese esfuerzo extraordinario que don Diego en su momento se aventuró a intentar en Venezuela y que la familia Cisneros, con Gustavo y con todo el resto ha adelantado con tanto éxito en el país y ya hoy una referencia continental. Gracias por esa palabra de felicitación. Vamos a comenzar por esa suspensión de la marcha de Miraflores que estaba pautada para este jueves 3 de noviembre y que fue anunciada por el presidente del Poder Legislativo, Henry Ramos Ayub. ¿Por qué suspender la marcha? Él decía que él asume el costo político de este tipo de decisiones. ¿Qué decir a la gente que está decepcionada y que piensa que se está enfriando la calle? Ayer el Vaticano solicitó formalmente que se suspendieran las dos movilizaciones que estaban previstas para mañana, porque no solamente se trata de la movilización opositora, sino que también el oficialismo había preparado su propia concentración, de tal manera que en procura de garantizar un clima propicio para las conversaciones que se adelantan y que garantizase evitar una gran confrontación mañana en las calles de Caracas, tanto la oposición como el gobierno se comprometieron a suspender sus respectivas movilizaciones. Personalmente quería marchar mañana, es más, estoy en Caracas porque iba a marchar mañana, pero parte de un todo que soy, entiendo que en las actuales circunstancias es conveniente agotar los esfuerzos para que la salida de esta crisis dramática que vive Venezuela se dé en paz. Se dé en paz, se evite hasta donde sea posible la violencia, porque esa nada conviene a ninguno de los venezolanos. Otra decisión reciente que se tomó es que la Asamblea Nacional decidió diferir ese debate sobre la supuesta responsabilidad política del presidente Nicolás Maduro en la ruptura del orden constitucional. ¿Esto fue por alguna petición del gobierno? ¿Por qué esa postergación? Se enmarca en el todo que se está discutiendo, se está posponiendo por solo unos días. Si el gobierno no da señales claras de aceptar lo que se está planteando, lo que está planteando la oposición en representación del pueblo venezolano, se reiniciará no solamente el juicio, sino también las actividades que hagan posible ejercer suficiente presión para que el gobierno comprenda que hay prontamente que encontrarle solución a esta problemática y compleja situación. No se difirió solamente porque era necesario o a petición del Vaticano, sino también porque se están dando una serie de pasos pequeños, es cierto, pero que permiten presentarse optimistas ante la procura de soluciones. Varias consideraciones acerca de ese primer acercamiento para el diálogo entre gobierno y oposición. La oposición aparentemente está dividida, algunos apuestan porque sí hay que sentarse a conversar, a negociar, porque sería embarcar al Vaticano no hacerlo. Otro sector afirma que hay que ir, pero con condiciones. Ayer justamente el diputado Ramos Ayub decía que si en pocos días no hay resultados, la oposición se levantaría de esta mesa. Otra de las propuestas que también está en el aire por parte de la oposición es un adelanto de elecciones o unas elecciones generales anticipadas que podrían ser este año o a principios de 2017. O sea, ¿qué piensa usted sobre todo esto? Y también, bien tarde en la noche, el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad, Jesús Torrealba, decía que el presidente Maduro había dado una patada a la mesa de diálogo al calificar como terroristas a los militantes del Partido Voluntad Popular. Personalmente entiendo que el diálogo es necesario para salir de esta crisis. Desde el punto de vista personal, emocional, me cuesta muchísimo entender qué piensa a su vez el gobierno, porque todas las señales son malas, todas las señales hacen que uno se muestre pesimista ante estas conversaciones que se están adelantando. Yo fui testigo ayer de la intervención de Freddy Guevara en la Asamblea Nacional, y no solamente fui testigo de ello, sino de informaciones que recibimos, lo que tanto costó que se produjera esa intervención. Había varias posiciones entre la representación parlamentaria de Voluntad Popular y al final se impuso una posición sensata. Freddy Guevara es un hombre vinculado al quehacer democrático, a quien es una grosería calificarlo como ayer lo calificó el presidente de la República, de tal manera que, si como Henry Ramos lo señaló y como todos coincidimos, el gobierno no da señales claras de que quiere resolver esta situación dramática que ahora padece Venezuela, no habrá más alternativa que desistir de estos intentos que se están adelantando. Tiene que haber soluciones, pero soluciones importantes, urgentes. Yo vengo al canal y me topé en la madrugada a centenares de personas haciendo colas, humillándose para poder adquirir algo
para comer hoy, de tal manera que la primera prioridad, si lo hemos planteado, es la apertura del canal humanitario que permita que ingresen a Venezuela prontamente alimentos y medicinas para que a bajo costo puedan abastecer a la población. Se ha planteado también con carácter urgente en que como una manera de garantizar el reemplazo del modelo de gestión que es la causa de este fracaso del gobierno en los últimos años, se produzcan unas elecciones, primero el revocatorio, pero ahora las elecciones generales, y estamos insistiendo en ello. Si en las próximas horas, si en los próximos días, si para el 11 de noviembre no hay respuestas concretas, el gobierno estará sellando la suerte de este proceso, en el cual, reitero, personalmente soy pesimista porque creo que no hay en el oficialismo interés para que Venezuela pueda resolver sus problemas. ¿Y cuáles serían otras señales positivas tangibles? La liberación de los llamados presos políticos que comenzó sería una, como dijo la canciller. El primer paso, porque es relativamente sencillo, porque allí la llave de esas prisiones las tiene el gobierno, es la liberación de los presos políticos. Son 130 en total, sobre todo los jóvenes serían los primeros a ser liberados. Antonio Ledesma, que sea liberado plenamente y pueda incorporarse a su alcaldía. Leopoldo López, emblemático en esta lucha, tiene que salir a la calle. Los exiliados, que son muchos, son decenas también, deberían regresar para incorporarse a este quehacer democrático. Es una señal positiva la liberación de los presos políticos si este se llegara a producir. Es una señal positiva que se baje el tono como el Vaticano lo está exigiendo, pero se le hace un flaco servicio a este proceso cuando el propio presidente de la República y varios de los funcionarios de más alto nivel del oficialismo han dedicado las últimas horas a despotricar de la manera más grosera contra el liderazgo opositor. Las palabras de Chudo Torrialba en las redes sociales las suscribimos. Si el gobierno quiere realmente solución, tiene que entender que debe respetar no a la oposición, sino al pueblo de Venezuela, que es el que está siendo humillado todos los días por culpa de una gestión cada día más desastrosa. El Estado venezolano, vamos a decir, presentó su examen periódico universal de derechos humanos en Ginebra, en Suiza. Le voy a leer algunas de las afirmaciones que hicieron integrantes de la delegación que representó a Venezuela para que usted nos dé su punto de vista. Pero prefiero que las leas para que las conozcan en detalle también sea textual. Todos los televidentes. Por ejemplo, la ministra de Salud, Luisana Melo, hablaba sobre la creación de más hospitales y la formación de más médicos. La rectora Sandra Oblitas decía que el poder electoral es transparente. La ministra Iris Varela decía que en Venezuela se respetan los derechos humanos. La magistrada Zuleta que el poder judicial es autónomo. Y hubo varios países que pidieron que Venezuela permita la llegada a nuestro país de una comisión independiente que constate cómo está la situación de los derechos humanos en nuestro país. Bueno, yo creo que Aristóbulo Istúriz debe estar muy preocupado con ese informe, y quizás Diosdado Cabello también, porque es posible que en las próximas horas Alicia, la del País de las Maravillas, sea designada vicepresidente, porque ese panorama que se está presentando en Ginebra es absolutamente inentendible, porque nadie en su sano juicio en Venezuela va a creer lo que ahí se está planteando. La salud está en un estado crítico, con los hospitales absolutamente quebrados, con decenas de pacientes muriendo de mengua, sin medicina, sin medicamentos, sin insumos. En el caso del sistema de justicia más dependiente del Ejecutivo Nacional, no podría ser en ningún país del mundo se da esta situación. Incluso cuando Pérez Jiménez, la Corte Suprema de Justicia, tenía un mínimo de independencia. En lo que se refiere al poder electoral, la declaración de la rectora Oblita, bueno, es francamente risible. El CNE, la mayoría del CNE está hoy sujeta a lo que dicte el oficialismo. Con respecto a los derechos humanos, todos los días se violan. Basta con ver los videos que circulan en las redes, en las cárceles, con los presos, con todo lo que pueden haber hecho para estar allí, señalando que se están muriendo de hambre, con lo que sucede con los niños que se desmayan en las escuelas por no tener comida. Es una violación flagrante de los derechos humanos. De tal manera que aquí la venida de una comisión que constate la violación de los derechos humanos y el estado actual de Venezuela es deseable, pero bastará que lleguen a Maiquetía para que se den cuenta cuán mentira es ese informe que se presentó en Ginebra. Apenas un minuto para que nos hable de cómo está el Estado Monagas. El Estado Monagas está hoy, como buena parte del país, en una situación donde el desabastecimiento es el problema más grave, con los servicios públicos colapsados, pero con un elemento adicional que es particularmente vergonzoso para nosotros. Hoy, el Estado Monagas es la entidad que exhibe el índice de peligrosidad más alto del mundo. El año pasado Maturín fue la quinta ciudad más peligrosa del mundo. Al 30 de septiembre, 606 homicidios nos proyectaban a ser la ciudad más peligrosa del mundo en el 2016, superando a Caracas, Monterrey, San Salvador y Honduras, que encabezaban la lista. En el mes de octubre acaba de cerrar la lista con 103
homicidios, de los cuales, por cierto, 22 en el transcurso del año son linchamientos que demuestran la desesperación de la gente por la incapacidad del gobierno regional de atender la gravísima crisis de inseguridad que padecemos. Muchísimas gracias por haber venido a Entrevista Venevisión. Gracias, Liro. Contento de estar con ustedes. Esta es mi casa y siempre me he sentido bien aquí. Así despedimos Entrevista Venevisión con Luis Eduardo Martínez, dirigente de Acción Democrática y también ex gobernador del estado Monagas.